Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y todas. Estamos aquí para hablar sobre la medicina ayurvédica. Vamos a hacer en esta charla una introducción general de lo que es la ayurveda y después los que estén interesados podrán contactarnos para brindarles más información. Mi nombre es Sandra Magirena, soy médica, ginecóloga y sexóloga y practico la medicina ayurvédica hace varios años. Acá con mi compañera hemos hecho una formación en la Argentina y en India y bueno, queremos compartir estos conceptos con todos ustedes. Bueno, espero que estén todos bien. Mi nombre es Noemí Iglesias, yo soy kinesióloga y terapista ayurvédica. Ya desde el 2007 que trabajo con esta nueva herramienta y bueno, realmente con unos resultados muy buenos y con ganas de compartir con todos ustedes la experiencia que tenemos y darles información que les va a servir seguro. Bueno, vamos a empezar entonces. La dinámica de la charla va a ser, primero voy a hablar yo de la introducción general y luego va a seguir Noé con aspectos más puntuales de la práctica. Vamos a compartir la pantalla primero. Ahí estamos. Bueno, ¿qué es la medicina ayurvédica? La medicina ayurveda quiere decir la ciencia de la vida. Es una disciplina que tiene más de 3.000 años, que data de épocas antes de Cristo, y que es una ciencia revelada. ¿Por qué es una ciencia revelada? Porque había unos estudiosos en aquella época, hace 5.000 años, que se llamaban rishis, que vivían en la India, y que recibieron información desde el universo, desde los dioses, y escribieron unos libros llamados escrituras sagradas del hinduismo, llamados Vedas, donde plasmaron esta sabiduría revelada de las deidades. El Ayurveda en general consiste en una filosofía de vida, la filosofía Vedanta, y hay una serie de escritos que acompañan esta disciplina y esta cultura, y también tiene un libro, como los occidentales, los católicos tienen la Biblia, o los musulmanes tienen el Corán, que se llama Bhagavad Gita, que es un libro metafórico donde se explica o donde se habla de la integridad de la humanidad, de la conexión con el universo, de cómo el hombre tiene que ir descubriendo su propio ser y que el verdadero fin de la humanidad es la conexión con el sí mismo y con el universo o el ser superior. Entonces, dentro de todos estos libros que escribieron estos rishis, existe un tratado que es el Tratado de Ayurveda y que es el que se basa específicamente en lo que tiene que ver con lo que nosotros conocemos hoy como medicina ayurvédica. La salud para la ayurveda tiene un concepto mucho más amplio del que nosotros conocemos de la medicina tradicional. Si bien ahora en los últimos años, con el advenimiento de lo que llamamos la psico-neuro-inmunoendocrinología, tenemos un correlato bastante similar a lo que ya los rishis habían escrito hace 5.000 años. Porque habla de que hay tres planos fundamentales donde el cuerpo y el individuo se desequilibran. Uno sería el plano físico, donde tiene en cuenta la alimentación, el metabolismo y el entorno de la persona. El otro sería el plano mental, donde entran en juego las emociones y los pensamientos. Y por último, el plano espiritual, que tiene en cuenta la naturaleza, la totalidad y el sí mismo. Y acá les comparto esta gráfica que es del Bhagavad Gita, donde vemos un carruaje con un cochero y atrás un acompañante y del otro lado otro ejército. Esto es una escena de guerra donde el cochero es el príncipe Arjuna, que tiene que ir a enfrentarse con su hermano para recuperar tierras y tiene que someterse a una guerra entre familiares. Entonces Arjuna va en ese carruaje y el que está atrás con ese elemento que está señalando es Krishna, que es una deidad, un avatar de los dioses. Y fíjense que el carruaje tiene 5 caballos. Entonces, el Ayurveda nos muestra con esta imagen cómo se interpreta para la Ayurveda el complejo de la mente. El complejo de la mente tiene los caballos representan los 5 sentidos, la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Las riendas que tiene el cochero son los pensamientos, el cochero sería la mente y la deidad que lo acompaña es la conciencia.
mientras ese carruaje camina por una vida, por un camino que sería el Dharma y la buena acción. Entonces, es importante entender que cuando uno habla de sentidos y de la importancia que tienen los sentidos y de cómo tienen que estar conectados con nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra conciencia, para que esos caballos no se desboquen y nos veamos involucrados en desequilibrios que están básicamente centrados en estas disfunciones emocionales, ¿no? A veces uno cree que lo que alguien le dijo, se queda con un recuerdo o escucha una frase y la interpreta de una determinada manera y a lo mejor es una interpretación que hace la propia mente que no está filtrada por la conciencia, ¿no? Y por ahí está atravesada por sistemas de creencias y demás. Y todo esto influye, aunque parezca mentira, influye mucho en el equilibrio de la salud en general. En el tratamiento para la medicina ayurvédica, primero utilizamos el conocimiento de uno mismo y este manejo mental. ¿Por qué es importante que vos te conozcas a vos mismo? Saber tu constitución, que es lo que después no va a explicar cuando hablemos de los doya, saber cuál es tu constitución, vas a saber cuáles son tus tendencias a los desequilibrios. Y si tú tienes esas tendencias, esos desequilibrios, vas a hacer todo lo posible por evitar caer en los equilibrios. Y el ejercicio de la conciencia tiene que ver con tener cada vez más conciencia de lo que está pasando en el presente para no dejarnos llevar por esos sistemas de creencias y esas malas impresiones que podemos tener de los sentidos. Y para eso, el eje central de la meditación, que es una de las herramientas que usamos en el Ayurveda, sirve precisamente para que la mente se enfoque y para que la conciencia tome el comando de las acciones. Por supuesto que también se usan plantas medicinales, una fitoterapia acorde a cada caso en particular, y también se utilizan terapias, otro tipo de terapias como la terapia del sudor, los ayunos y las terapias de purificación. El eje central de la medicina ayurvédica es la alimentación. Y alimento para la ayurveda es todo lo que entra por los sentidos, no solamente lo que comemos, sino lo que vemos, lo que escuchamos, lo que percibimos. Y el estilo de vida es también un pilar muy importante de cómo respetamos los horarios del día, las horas de descanso, las cosas que hacemos para tener un mejor equilibrio interior. Y otra terapia muy importante de la cual vamos a hablar es el masaje. El masaje que es acariciar el sistema nervioso, ¿no? La piel es nuestro sistema nervioso, y entonces el trabajo con aceites sobre la piel es un elemento importante de tratamiento. También utilizamos mucho las técnicas respiratorias o los pranayamas, que son los que practican yoga, ya lo conocen, son distintos tipos de respiraciones que tienen una distinta función y finalidad para equilibrar los doshas. El que me olvidé de decirles acá, este que tenemos acá es Dambantari, que es el médico, sería como el Hipócrates de la Ayurveda, y que tiene en sus manos, en sus 4 manos, tiene elementos del saber, ¿no? La concha para escuchar, las plantas para curar, y la amrita que tiene el néctar que nos lleva hacia la ambrosía, al bienestar general, que sería la conciencia, ¿no? Bueno, otro concepto que nos interesa que quede claro es qué significa y por qué se le da tanta importancia a lo que es los desechos y los procesos digestivos. La enfermedad para la Ayurveda tiene varias etapas que son distintas a las que conocemos de la medicina tradicional. Para que nosotros en la medicina tradicional digamos que una persona está enferma, tenemos que ver, documentar algo, ¿no? Tener un análisis anormal, tener una placa de tórax, una radiografía con una imagen, una ecografía con una imagen, un análisis. Necesitamos la determinación material para establecer el diagnóstico de una enfermedad. Para la Ayurveda existen etapas previas a este momento que nosotros diagnosticamos con enfermedad, que son 3 etapas previas donde el desequilibrio ya empieza a ocurrir. Y ese desequilibrio tiene que ver con o que hay mala eliminación de los desechos, que es lo que llamamos ama, el ama son desechos, o hay un mal fuego digestivo, que es lo que se llama agni. Y cuando hablo de fuego digestivo no me refiero solamente al fuego digestivo de la panza, porque también en la mente tenemos un fuego digestivo que digiere los pensamientos. Entonces, el concepto de la enfermedad tiene que ver con este equilibrio que hay entre ama y agni y que está representado en esta pintura también,
de la mitología hindú, donde vemos en la creación de la humanidad con la deidad y las dos fuerzas que traccionan desde estas dos serpientes, el bien y el mal, que serían los malos pensamientos y los buenos pensamientos, y de ese equilibrio de tracción surge el batido de esta leche que hay abajo, que es el origen de la vida para la concepción y la mitología hinduista. Entonces es muy importante por qué nosotros insistimos tanto en que la Ayurveda es realmente la verdadera medicina preventiva, porque si aprovechamos y aplicamos los conceptos básicos de prevención, vamos a evitar llegar al estadio de la enfermedad que todos conocemos desde la medicina tradicional. El diseño humano es un diseño para ser feliz. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro cuerpo existen una serie de neurotransmisores, como son los endocannabinoides, sustancias iguales al cannabis externo, la tenemos adentro, y que es una sustancia que produce bienestar, paz interior, opioides, que son sustancias que producen analgesia, igual que la morfina de afuera, serotonina, que es un neurotransmisor que da seguridad y confianza. Pensemos que la mayor cantidad de serotonina que tenemos en el cuerpo se segrega en el estómago, en la panza, en el intestino, lo cual cuando estamos con problemas intestinales seguramente algún nivel de preocupación debemos tener. La dopamina, que es una sustancia que produce la acción, la motivación, me lleva y me da motor para hacer cosas. La oxitocina, que es la hormona del amor, la que se dispara cuando nos abrazamos y nos besamos, y que las que nos produce una sensación de seguridad y apego. Y la adrenalina, que es la que pone en acción ante situaciones de emergencia donde hay que resolver un conflicto. Quiere decir que si nosotros tenemos desafíos en nuestra vida, nos lanzamos a conquistarlos y nos proponemos objetivos, y todo esto lo acompañamos de un entorno saludable, una buena alimentación, una buena vestimenta, el contacto con la música, el ambiente, cuáles son nuestras compañías, cómo es la actividad física que hacemos, vamos a tener un conjunto de situaciones que nos van a llevar a tener esta vida sádvica de bienestar y de sabiduría, donde los desequilibrios no van a estar presentes. Entonces, fíjense qué importante que es conocer cuáles son las propias constituciones para saber de qué manera podemos equilibrar estos neurotransmisores y tener una vida saludable. Esto, fíjense que ya los rishis lo decían cuando hablaban del complejo de la mente, por eso les decía qué similitud que hay hoy con los conceptos de la neurociencia y la medicina moderna. La mente que nosotros tenemos, que puede estar ubicada en cualquier parte del cuerpo, pero la ponemos generalmente en la cabeza, es la que nosotros percibimos, la percepción de todo lo que ocurre por fuera y por dentro, la hacemos por los 5 sentidos. Entra a nuestro sistema y la mente es la que hace la interpretación. Entonces pensemos que interpretar algo no es lo mismo que percibir. Por eso es tan importante el ejercicio de la meditación, porque una vez que la mente interpreta, cuando baja el mensaje a todo nuestro sistema, lo hace bajo la forma de química, como vimos recién, péptidos, hormonas, neurotransmisores y citoquinas. Entonces, imagínense si lo que estamos interpretando está siempre dentro del lado del estrés y del terror y del miedo, la química que circule por nuestro cuerpo va a ser tóxica y eso va a hacer que nos desequilibremos y nos enfermemos. Y entonces acá quiero cerrar este concepto de la similitud que hay entre los principios básicos de la medicina ayurvédica y el complejo de la mente y lo que hoy llamamos psiconeuroinmunoendocrinología o RED-NIE, donde están conectados los pensamientos, las emociones, los neurotransmisores que llevan al resto del cuerpo e impactan directamente en el sistema inmunológico y en la respuesta endocrina, y de ahí entendemos y vamos a comprender muchas de las enfermedades que se producen por este tipo de desequilibrios. Enfermedades autoinmunes, tiroiditis, millones de cosas que hoy sabemos que se producen por estos desequilibrios. Entonces, resumiendo, la enfermedad tiene que ver con un desequilibrio del ser en su totalidad, no solamente el biológico, sino también psicológico, social y espiritual. Y de este intercambio es que se van a producir los desequilibrios. El cuerpo es la base de todo y no hay que acordarse tarde de ello. Si bien no es una máquina que se le puedan cambiar piezas, sí hay que hacer una visión integral de la atención de nuestro ser. Charaka, un médico famoso de la India, dice que nunca ha habido médico ni habrá alguno que pueda crear y mantener la salud.
La única que puede curar y dispensar salud es la naturaleza. Y lo único que puede lograr un humano es crear las condiciones en sí mismo o en sus pacientes que faciliten la labor de la naturaleza. Y si lo comparamos con Hipócrates, el padre de la medicina moderna, él dice que las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades. Que el alimento sea tu mejor medicina y tu mejor medicina sea tu alimento. Entonces, como ven, la medicina tradicional y la ayurvédica no están tan divorciadas entre sí. Ustedes van a escuchar por ahí que se habla de los tridoyas, es decir, ¿cuáles son los conceptos básicos que hay que tener en cuenta para la ayurveda? Primero, los sentidos, ya hablamos, son los más importantes. Todos los seres en el mundo estamos formados por los 5 elementos: espacio, aire, fuego, agua y tierra. Y de acuerdo a cómo se combinen esos elementos entre sí, se van a constituir los doyas o tendencias o desequilibrios. Entonces, cuando se junta el aire con el espacio, se forma vata, que como viene de aire y espacio es muy ventoso. Cuando se junta el fuego con el agua, se forma pita, que es puro fuego, y cuando se junta el agua con la tierra, se forma kafa, que es más pastoso, más fangoso. Entonces, los 3 doyas, vata, pita y kapha, los vamos a tener todos, porque todos estamos formando por los 3 elementos, por los 5 elementos. El tema es que cuando nacemos con un patrón, como el patrón genético, tenemos el patrón dójico. Entonces nacemos con una constitución, un porcentaje de uno, un porcentaje del otro, un porcentaje del otro, que pueden ser los 3 iguales o pueden ser distintos. Eso es lo que uno tiene que conocer, cuál es su constitución básica para después no caer en los desequilibrios que puedan ocurrir. Si bien, como vamos a ver después con Noé, hay distintos pasos de la vida donde también el entorno se convierte y la transición general se convierte en estos desequilibrios. Y por último, las cualidades o gunas, que son rajas, sattva y tamas. Recién les hablé de sattva, que es la condición de sabiduría. Lo tamásico, tamas, es todo lo que tiene que ver con la destrucción, con el estancamiento, con la descomposición. Y rajas es el proceso de transformación para llegar a esa condición sádvica. Entonces, como vemos acá, tenemos gunas, doyas, elementos y sentidos. Simplemente a modo de información, que esto está en todos lados, ustedes pueden ver cada uno, sacar su constitución dójica, pero básicamente entender que vata como es viento mueve, pita como es fuego quema y kapha como es barro soporta. Estas acciones las hace dentro y fuera del organismo, son todas necesarias para vivir y todos tenemos los 3 elementos, los 3 doyas que son imprescindibles. Para la Ayurveda, 3/4 partes de un desequilibrio es de orden mental y solamente 1/4 parte es de orden físico. Entonces, conocer cada elemento predominante, uno sabe que de eso tiene mucho, por lo que entonces tendría que hacer lo contrario a ese elemento para no caer en desequilibrio. Y según dicen en la Ayurveda, lo similar incrementa lo similar, ya sea física o mentalmente. Y otra cosa que tenés que tener en cuenta es que a veces lo que más te gusta es lo que peor te hace, ¿no? Eso ya lo conocemos todos. Entonces, bueno, Vata debería calmar, tonificarse y calentar. Pita tendría que enfriarse, no competir, no creerse el dueño de la verdad. Y Kapha debería levantar, soltar, mover, calentar, etc. Si hablamos de la mujer, que es mi expertise por ser ginecóloga, hay 3 etapas de la vida de la mujer: la etapa de la niñez y la crianza, que es la etapa Kapha, la etapa de la reproducción y sexualmente activa, que es la etapa Pita, y la etapa de la menopausia, que es la etapa Vata. Brevemente, para que se entienda cómo uno aborda el tema de las etapas de la vida con el Ayurveda, el climaterio es una etapa Vata, pero quiere decir que si yo me conozco con anticipación y llego al climaterio, que voy a estar más Vata que en otro momento, si soy Vata voy a estar que tener muy atento, tengo que prevenir mucho el desequilibrio Vata, o sea, la va a pasar peor una Vata en el climaterio que una Pita, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Los sofocos, la debilidad muscular, la osteopenia, la atrofia vaginal, los síntomas urinarios y la enfermedad coronaria. Fíjense que la debilidad muscular, la osteopenia, la atrofia vaginal son todos elementos de aire dentro de los tejidos, ¿sí? El sofoco se interpreta muchas veces como una compensación del fuego ante el desequilibrio del viento. Y es muy importante tener en cuenta también
que la enfermedad coronaria es uno de los factores de riesgo más importantes en esta etapa de la vida. Lo que pasa en la vagina con la sequedad vaginal, con la falta de humectación, es muy importante prevenirlo con la humectación. Es decir, tratar el desequilibrio vata en la vagina se incluye con un masaje vaginal, con el uso de ghee o manteca clarificada, que puede estar medicada o no, y con el consumo de arándanos como planta, que favorece y mejora el tema de la constitución del epitelio de la orina. Por supuesto que el yoga y tiene algunas posturas que después no va a hablar, que son muy importantes para prevenir la incontinencia urinaria y el uso de aceites. Con respecto a los fitoestrógenos que se consumen en la dieta para mejorar el aporte cálcico, tenemos todos los derivados de las isoflavonas, los linganos y los cumestranos, básicamente cereales, legumbres y todos los derivados de la soja. Por ejemplo, los quesos de soja, el poroto de soja, los aceites de soja. Y otra planta que es muy utilizada en esta época es la Cimicifuga racemosa, que es de suma utilidad para mejorar los sofocos. Por supuesto que todos los productos que están constituidos a base de soja son muy importantes para consumir en esta etapa de la menopausia, y también tenemos dentro de la fitoterapia que nos ofrece la medicina ayurvédica algunas plantas medicinales para usar en el climaterio, como pueden ser estas que les muestro acá, por ejemplo, pasiflora, melisa y valeriana para calmar el insomnio que puede producirse, la prímula y el agnus castus, que son muy importantes para equilibrar esa energía femenina que se está perdiendo, de la misma manera que la Artemisa vulgaris, que es una planta muy noble para tratar, para usar en esta época, y después hay medicamentos más específicos, plantas más específicas, que son ayurvédicas, que crecen en la India y que según el país donde estés la podrás conseguir o no, que son para hacer lo que se llama terapia rasayana o terapia de rejuvenecimiento, que son el ashwagandha, el shatabaris, que son plantas específicas que, bueno, nosotros en la Argentina no la tenemos, pero por ahí, si vos estás en otra parte del mundo, la podés conseguir. Para mejorar la libido que puede bajar en estas condiciones, se puede usar un batido hecho con leche templada, ghee, nuez moscada, es muy importante la nuez moscada para levantar la libido, azafrán, y el uso de dátiles con jengibre, cardamomo, azafrán, y hay plantas especiales, el yatarabi es una planta, un medicamento ayurvédico muy bueno para tratar esto. Bueno, y acá termino yo con mi presentación, con esta foto hermosa que me sacó mi amiga Noemí esto era en la India, en un lugar donde fuimos donde fabricaban los medicamentos, ¿no? Una muy linda experiencia. Así que, bueno, las dejo con Noé. Bueno, voy a compartir pantalla yo ahora, así ya arrancamos. Confirmame, Sandra, si se ve. Sí. Bueno, retomando un poquitito lo que estaba diciendo Sandra, esto es un camino del autoconocimiento. O sea, ¿para qué me sirve a mí saber qué dosha soy, cuáles son mis cualidades? Para que todas las decisiones que yo tome en la vida, desde cuál es mi rutina hasta cómo tengo que tratar de manejarme desde lo emocional, tenga coherencia con que ese dosha no se me desequilibre. Dosha quiere decir desequilibrio. O sea, si yo soy pita, tengo que cuidar que el fuego no se desequilibre, porque es la fuerza que tengo como más abundante, más fuerte, más presente. Entonces, una de las cosas sencillas y cotidianas que tenemos que ver es el tema de los alimentos, que se llama ahara. ¿Qué tipo de alimentos yo tengo que consumir? No solamente de acuerdo al dosha, vamos a también ver de acuerdo a la estación, la hora del día, pero cada uno de nosotros, de acuerdo al dosha que tiene, va a tener que consumir alimentos que lo ayuden a mantener el equilibrio de ese elemento que es el que más abunda en cada uno. Y las rutinas vihara, que es desde los horarios de dormir, la actividad física, la meditación, que es muy importante, el tipo de trabajo, la rutina que yo tengo desde que me levanto hasta que me voy a dormir. La higiene personal, todas las cosas que yo hago en el día están relacionadas y tienen que estar directamente relacionadas con mis cualidades, con mis características del dosha. Volviendo un poquitito al tema que adelantó Sandra,
en relación a las edades, la edad CAFA es la primera infancia. ¿Por qué es CAFA? A pesar de que los chicos son hiperactivos, muy movedizos. Es edad CAFA porque la fuerza que más predomina en ese momento es la de la constitución, la de formar los tejidos, formar los órganos, formar el componente mental y emocional. Todos los nutrientes que se le den a una criatura, desde el amor hasta la comida, todo, es lo que lo va a sostener y va a ser su estructura para después encarar el resto de su vida. Por eso se habla de la edad CAFA. Acá hay que tener cuidado de que el alimento no sea exageradamente CAFA, porque puede haber desequilibrios y que terminemos ayudando a que un chiquito sea obeso. Como decía Sandra, una persona que nace con características CAFA de sostén, cuando llegue a la edad bata, que es la tercera etapa, lo va a sostener mejor porque va a tener una estructura física que la va a aguantar, digamos, ¿sí? La va a llevar mejor, la va a pasar mejor. La edad pita, que en la mujer hablamos de la época de la reproducción, en realidad es la edad pita tanto para hombres como para mujeres. ¿Por qué? Porque es la edad donde uno define cosas, donde ya hay que hacer con su vida. Si se va a dedicar a deporte, si se va a dedicar a una profesión, negocios, si se va a casar, elige pareja, elige familia, elige dónde vivir, arma la estructura de su vida con un ojo muy clínico, haciendo un muy buen análisis para decidir lo que quiere ser. Una mujer en estado pita va a pasar a la menopausia con un poco más de sostén, por ahí no tanto como CAFA, y acá el tema de los sofocos, como es una persona que sufre mucho calor, el tema de los sofocos por ahí no lo va a hacer muy bien, pero va a tener igual buena resistencia. Y después tenemos la edad bata, que es la edad del adulto mayor, que hoy en día ya teníamos que hablar de otra edad más, porque cuando todo esto apareció en la Ayurveda, la expectativa de vida no era la misma hace 4.000 años atrás que la que es hoy en día, ni se vivía como se vive ahora. Pero tratando de adaptarnos lo mejor posible a esto, es la edad donde un montón de funciones ya dejan de estar, donde se pierde la formación del colágeno, se pierde agua, donde hay que estar más cuidándonos de todo lo que es el viento, de lo que es la sequedad y lo que es el frío. Entonces, una persona con características CAFA en esta edad va a estar mucho mejor preparado, constitucionalmente inclusive, y una persona muy bata, en la edad bata, va a tener que cuidarse mucho más. Por ejemplo, prestando mucha atención a la oleación, a los masajes con aceite, que vamos a hablar un poquitito. No es que sea la edad bata, esta es edad CAFA, pita y bata, de lo que habla de que son fuerzas que en esa época del año van a estar muy cerca de todo, y una persona bata en una época del año de fuerza bata se le va a potenciar, ¿sí? De eso es lo que hay que cuidarse. Este es el autoconocimiento, que nosotros nos podamos hacer cargo de nosotros, de nuestros tratamientos, y ver qué medidas tenemos que tomar para mantener la salud. Si hablamos de la estación del año, dijimos que CAFA era húmedo, frío y pesado, o sea que coincide con las características del invierno y parte de la primavera, donde uno se mete para adentro, donde uno come más, los días son más cortos, más oscuros, donde hay mucho frío. Eso sería la etapa del año CAFA. ¿Quién se tiene que cuidar mucho en esta época? Obviamente alguien con mucha característica CAFA. Pita, que es calor, su preponderancia en la época del año, en el año, es especialmente en verano y también en parte de la primavera. Entonces, CAFA en el verano la va a pasar bien. Bata la va a pasar bien por el calor, pero el que se tiene que cuidar mucho en el verano es el dosha pita. Y finalmente Bata, que el dibujo lo representa mucho, ¿no? Todo seco, volátil, amarillo, es la sequedad, la falta de agua, todo muy livianito, y es especialmente en otoño, sobre todo en otoño por el tema del viento. Bata más que nada está en las estaciones donde hay cambios, ¿sí? Donde hay viento, donde cambia la temperatura. En esta época del año, el que más se tiene que cuidar, él y los dos, es la persona con mucha característica Bata. Después tenemos también las horas del día, que uno acá cuesta más manejarlo. ¿Por qué? Porque tenemos una rutina con muchas obligaciones, muchos compromisos, pero tengamos en cuenta que donde predomina la fuerza bata es de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana, esto se repite por la tarde también, que es donde aparece una de las características bata, que es el insomnio.
¿sí? Es la hora donde uno se le vuela la cabeza. La edad pita es entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, también desde las 10 de la noche a las 2 de la mañana, pero es la hora, sobre todo a la salida del sol, cuando comienza el día, en este horario es donde el sol pega más fuerte sobre la Tierra, ¿sí? Es donde la característica del fuego está más elevada, que es la hora donde habría que tener el almuerzo, la comida más fuerte del día. Y por último, CAFA, de 6 de la mañana a 10, de 6 a 10 de la mañana, que es la hora donde uno tendría que empezar a activarse, y si es a la tarde, es la tarde donde el horario donde uno empieza a dejar las actividades, donde va a tener una cena liviana y donde se va preparando para irse a dormir. Bueno, ¿cómo armamos una rutina? Hay un montón de cosas a tener en cuenta, pero algo fundamental es la actividad física. Entonces, los 3 ejemplos que están acá tendrían que ver, por ejemplo, una persona CAFA tendría que hacer actividades enérgicas, correr, moverse, hacer actividades que realmente lo hagan transpirar y lo hagan movilizarse, porque CAFA tiende al estancamiento. Por otro lado, las actividades PITA tendrían que ser refrescantes y no competitivas, por eso está la persona nadando, que también le sirve a la persona Vata, porque Vata necesita humedad, necesita agua, ¿sí? Lo que tienen que cuidar es que Vata tenga actividades que no lo aburran, que no sean muy extensas, y Pita cuidar que no sean actividades o deportes, mejor dicho, competitivos, porque tampoco lo favorece. Y después la actividad física por excelencia para todos los doyas es el yoga. Y también las posturas son, depende qué doya puede hacer algunas posturas y no, que no lo vamos a ver especialmente a esto, pero más que nada tiene que ver con que si hay una clase de yoga, bueno, para Kapha sea un poquitito más activa, para Pita que sea relajante, sostener el tiempo, que no lo haga entrar mucho en calor, y Vata que tenga actividades donde no lo aburra y le tenga una actividad que le sirva, que le haga bajar sobre todo ese viento que tiene en la cabeza. Y las posturas elegidas en este momento, en esta diapositiva, tienen que ver con lo que habló recién Sandra, que son algunos problemas que aparecen en la edad Vata en la mujer, que tienen que ver con la incontinencia urinaria y con trastornos del piso pélvico. Entonces hay un montón de posturas y ejercicios que se pueden hacer para tonificar el piso pélvico, para que tenga buen tono y para que sea flexible, las dos cosas a la vez. Un músculo no puede ser totalmente flexible y no tener tono, ni tener un tono muy alto y no tener flexibilidad. Y una de las cosas importantes acá, que también y sirven para todos, vamos a ver el tema de los pranayamas. Los pranayamas son ejercicios respiratorios. No los vamos a ver puntualmente hoy tampoco, pero hay ejercicios respiratorios que también tienen fuerzas que tienen que ver con que sea calentante o enfriante. Entonces, una persona muy pita se les enseña los pranayamas que son enfriantes, a una persona muy Vata o muy Kapha, los calentantes, y también hay pranayamas que son tridóxicos. Pero ¿por qué esta diapositiva ahora? Porque vamos a seguir hablando un poquito del piso pélvico, ¿sí? La cavidad abdominal está cerrada entre dos diafragmas. Uno es el diafragma respiratorio, que está donde termina la caja torácica, y el otro es el diafragma pélvico, o piso o suelo pélvico. Esa cavidad está sometida a presiones, ¿sí? Es como un globo. Entonces, si yo comprimo el globo, bajando el diafragma, esa presión va a ir para abajo y va a empujar el piso pélvico, ¿sí? Que sirve cuando uno tiene que hacer fuerzas en situaciones fisiológicas como la defecación o la mujer como en el momento del parto. Pero si uno hace actividad física y no controla esa tensión, lo que hace que esa fuerza termine descendiendo demasiado y dañando al piso pélvico. Entonces hay un montón de ejercicios y pranayamas que sirven para trabajar esto. Y uno de los pranayamas que sirven para trabajar esto son los bandhas. Los bandhas son ejercicios respiratorios que se hacen en exhalación, con la caja torácica absolutamente sin aire, y a partir de ahí se trabaja con fuerza, hundiendo el abdomen hacia la pared de la columna vertebral y elevando el piso pélvico, ¿sí? Que ahí tienen el nombre de Uddiyana Bandha y Mula Bandha. Son ejercicios que tienen que ser dirigidos al principio, controlados, y que dan muy buenos resultados. Esto habría que hacerlo siempre, ¿no? Cuando uno ya es adulto mayor o cuando uno ya está transversando en una mujer la menopausia. Son ejercicios que sirven para mantener el tono y la elasticidad de toda la musculatura de la cavidad abdominal.
trae muchos otros beneficios también, que mejora lo postural, la columna vertebral y demás, y que hoy en día se los conoce como hipopresivos. Es una cantidad de ejercicios que están de moda, que se están enseñando mucho, pero desde la Ayurveda se los conoce, tienen tanta antigüedad como la misma disciplina ayurvédica. En un principio conviene que sean dirigidos, tienen pocas contraindicaciones, pero tienen algunas contraindicaciones, así que no es cuestión de todo largarse así nomás a hacer esta actividad. Y recuerden que siempre que hay algún desequilibrio, siempre tiene que estar asesorado por un médico, ¿sí? Esto es fundamental. Y por otro lado tenemos la gran maravilla que es el masaje. Yo me dedico a masaje, por eso me gusta tanto, ¿no? Como kinesióloga. El masaje se hace con aceites. Aceites, primera prensión en frío. Podemos deducir ya que el dosha que más aceite necesita en su cuerpo es Vata, el que lo necesita, pero no con tanta continuidad es Pitta, y el que no debería recibir ningún masaje con aceite porque ya lo tiene en su cuerpo es Kapha. Este masaje se llama Abhyanga, que lo hace un terapeuta, pero después tenemos el automasaje, que se les indica a las personas para que se lo puedan hacer, que es un masaje muy sencillo, que pasa por todas las zonas del cuerpo, por el cuero cabelludo, por la zona de las sienes, masajes en la cara, que ahí se ven un poquitito en la diapositiva cómo sería la dirección. El masaje siempre tiene que ser tibio, nunca tiene que estar frío, en todas las zonas del cuerpo, la espalda, en el abdomen, ahí vemos las flechitas, tendría que ser en ese sentido, que es el sentido peristáltico, el sentido del trabajo del intestino, que sirve sobre todo para las personas muy Vata, porque uno de los desequilibrios Vata es la constipación, ¿sí? Entonces, muchas veces las mujeres que tienen mucha constipación también tienen dificultad después para evacuar y terminan también dañando el piso pélvico. Entonces, es muy conveniente y trae muchísimos beneficios hacer ese masaje. También en el miembro superior, sobre las manos, hay puntos especialmente parecido a lo que es la medicina china, con el punto de acupuntura, pero son puntos marma, se llaman en la medicina ayurveda, en miembros inferiores, en la planta del pie también hay zonas de reflexología como en las manos, y también se pueden trabajar perfectamente. Como decía también Sandra, en los casos de la mujer, en caso de sequedad vaginal, el masaje en el piso pélvico y el masaje vaginal con gui. Y esto es un resumen de cuáles serían las rutinas que debería tener cada dosha como para mantener su equilibrio, ¿sí? Cómo regular, cuáles serían los hábitos regulares de cada dosha. En el caso Vata, lo que hay que trabajar es la ansiedad, porque es un dosha que está siempre apurado y siempre pensando en mañana, ¿sí? No tiene mucha paciencia para lo que hay que hacer en el momento. Entonces, trabajar su ansiedad. Como ya sabemos sus cualidades, tiene que evitar la exposición del frío, los climas secos, como ya dijimos, otoño e invierno, que si no los puede evitar es donde más se va a tener que cuidar y tomar las medidas de prevención. Tener una rutina diaria, porque son personas muy dispersas, tratar de armarse una rutina, sobre todo en la alimentación, en las horas de sueño. Evitar alimentos congelados, secos, conservas. Las conservas en realidad no les sirven a ningún dosha. Tratar de beber más cantidad de agua. Hacer ejercicios y que su actividad física tenga que ver con la flexibilidad, porque son muy secos. Entonces tienen acortamientos musculares, acortamiento de los tendones, de los ligamentos. Entonces trabajar con la flexibilidad. Evitar trabajar de noche en lo posible o acostarse demasiado. Tienen que acostarse temprano, no quedarse haciendo actividad hasta las 2, 3 de la mañana. Cuidarse y tomar las medidas de precaución en esa época del año, como habíamos dicho, y recibir un masaje lo más regular que pueda. O el Abhyanga hecho por un terapeuta o el automasaje en forma diaria. Y tratar de meditar. Para meditar es un rubro muy especial porque no cualquiera se puede quedar sentado meditando, sobre todo alguien muy Vata, pero sí puede servir a hacer lo que se llama meditaciones activas, trabajar en cerámica, trabajar en pintura, jardinería en contacto con la tierra. Hay muchas actividades que hacen que uno entre en un estado meditativo, sin darse cuenta y sin esfuerzo. Vamos a ver qué pasa con Pitta. Pitta lo que tiene que tratar es de moderar, porque Pitta es muy sanguíneo, muy autoexigente, no soporta los errores, no soporta que los demás se equivoquen y que se equivoque él, tiene que tratar de moderar
y aceptar que los demás pueden hacer las cosas de otra manera, ¿sí? Bajar su fuego. Entonces tiene que trabajar la ira y el enojo, que es algo que se le dispara con mucha facilidad. Consumir alimentos que sean refrescantes, si son cocidos, no comerlos demasiado calientes, esperar que se entibien un poco. Evitar, obviamente, el picante, los salados, las bebidas calientes y el alcohol, porque tienden a desequilibrarlo. Evitar la exposición al sol, sobre todo en la estación del verano. Los ejercicios que no sean fuertes, tiene que tener rutinas calmas, no competitivos, también tratar de meditar, y también le sirve tanto el Abhyanga como el automasaje. Y en el caso de Kapha, que tiende a la sedestación, a quedarse, a estancarse, a la retención, lo que tienen que hacer es actividades estimulantes. Tiene que trabajar el desapego, porque suele apegarse a todo, a la comida, a la gente, a los objetos. Entonces, tratar de trabajar el desapego. Evitar los alimentos pesados, fríos, con mucho aceite, con mucha grasa. El Kapha sí tiene que utilizar condimentos calentantes, porque tienen fuego y es lo que le va a servir. No dormir más de 7 u 8 horas reglamentarias, aunque le gusta seguir durmiendo, pero tiene que levantarse en un horario, evitar dormir siesta, les encanta hacer sobremesa y dormir siesta, hacer actividad física que sea energizante, dinámica, estimulante, ¿sí? Evitar el sedentarismo. Y son los que menos masaje con aceite necesitan. Hay una técnica muy especial, Udvartana se llama, que son masajes pero que se hacen con polvo, son masajes secos, con muy poquitito aceite en caso de que se les pusiera, pero no necesitan Abhyanga. Esto sería como una rutina muy sencilla para cada dosha, que no están en desequilibrio, que es como para ayudarse a mejorar la calidad de vida, que no ha instalado un desequilibrio o una enfermedad. Entonces, resumiendo un poquitito, ¿qué aceites tendrían que utilizar cada dosha? Para equilibrar a Vata habría que usar canela, lavanda, melisa, sándalo, rosa, almendra y ghee, el ghee especialmente, ¿sí? En el que se pueden combinar algunos, puede usarse un aceite de base y ponerle las esencias. Pita, menta, lavanda, naranja, manzanilla, limón, coco y girasol. Coco especialmente para pita, el girasol también es muy bueno para pita. Y Kapha, en caso de necesitar hacer algún automasaje, con aceite de maíz, de lino o de mostaza. Bueno, esto ha sido así como un pantallazo, como para que puedan enterarse todas las herramientas que nos brinda la Ayurveda y los beneficios que podemos obtener a través de esta excelente medicina. Bueno, muchas gracias. Bueno, Sandra, no sé si querés que ya nos despidamos. Ya nos vamos a despedir y antes de despedirnos les quiero dejar aquí esto va a quedar subido a los canales nuestros, ahí tienen nuestros mails, el de Noé y el mío, y va a estar subido en la página web mía, sandramagirena.com.ar, en los canales de YouTube y en los canales de Facebook. Así que bueno, esperemos que les haya gustado y sea de utilidad, y les esperamos para futuras actividades que les vamos a ir haciendo llegar. Gracias por estar ahí. Gracias a todos, gracias Sandra.